Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 3 de septiembre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Cada carta de San Pablo tiene una particularidad. Acordémonos que son y surgen en necesidades que está experimentando la iglesia. Y, pero esta carta a los Efesios es en verdad muy especial porque esta carta, de hecho, se conoce como la Carta Magna porque el contenido de esta carta va más allá de una iglesia local, ¿sí? Esta es de estas cartas que se reconoce como cartas de la prisión y es una carta que era la costumbre de San Pablo y también de las iglesias, una carta circular, o sea que era compartida, era copiada, era leída en otras iglesias. La iglesia local, como lo hemos hablado en otras ocasiones, generalmente era una casa de familia donde algún creyente que había recibido el Evangelio abría sus puertas o las puertas de su casa, de su familia, y allí empezaban a congregarse y se iban adhiriendo pues en la medida en que pues se añadían los que habían sido evangelizados. Estas iglesias, estas comunidades entonces fueron creciendo como seguramente nosotros lo hemos visto en nuestro tiempo. Se fueron adhiriendo amigos, vecinos, conocidos, ya otros más ajenos, y en la medida en que iban creciendo, pues se iban suscitando nuevas necesidades, y es lo que San Pablo y también, por ejemplo, Santiago, Juan, Judas, que también escriben sus cartas, están tratando de instruir, de corregir también situaciones eh, pues contrarias al plan divino a través de las cartas. El contenido de Efesios es extraordinario. Tiene una cantidad de elementos que no pierden de ninguna manera vigencia. Bueno, ninguno de los textos de la Biblia, por antiguos que sean, pierden vigencia. El capítulo 4 es un capítulo muy importante en la carta y recalca de nuevo lo que hace unos días hablábamos de la vida en comunidad, ¿sí? Y que definitivamente en el plan del Señor y en el diseño del Señor para el ser humano está que aprenda a vivir en comunidad y que la comunidad de fe sea un ejemplo para la sociedad de cómo debe vivirse, ¿sí? De cómo deben existir la cooperación, el amor mutuo, la justicia. Y, y pues en el Antiguo Testamento era la misión principal del pueblo de Israel de ser esa comunidad de fe que manifestara las obras de su creador. Ahora esa responsabilidad ya no se limita solo al pueblo de Israel, sino que también le ha sido dada a la iglesia de ser la portadora del Espíritu del Señor, y al ser la portadora del Espíritu del Señor, pues ser esa luz en medio de las tinieblas. El capítulo 4 en la primera parte, nos exhorta entonces a la vida en comunidad. Y dice Pablo, el principio del capítulo 4 nos muestra claramente la condición en la que él estaba. Dice, yo pues preso en el Señor, a pesar de que en verdad él estaba cautivo. Algunos ubican esta carta en la época de su cautividad cuando fue llevado a Roma, que acordémonos que él tuvo cierta libertad al principio. Tenía lo que hoy llamaríamos una especie de casa por cárcel, donde incluso lo podían visitar y lo acompañaban. Él está pues en esta condición preso en el Señor, pero él entiende que esas cadenas van más allá de las obras de los hombres, y entiende que en todo hay un propósito divino. Dice, os pido, les ruego, dice así, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados, fuimos invitados a ser parte de esta comunidad de fe. A ninguno se nos obligó, ¿sí?
Todos recibimos un llamado particular, es diferente, único, como cada uno de nosotros lo somos. Y dice, fue una invitación que no se basa en méritos, no se basa en méritos, es una invitación que se basa en la gracia divina, que se basa en el amor eterno del Señor. Y cada uno de nosotros fuimos llamados, fuimos invitados, y Pablo dice, bueno, eso es una dignidad, ¿sí? Así como ciertos títulos, posiciones en la sociedad denotan una dignidad, el llamado del Señor es una dignidad, ¿sí? O sea, Él nos dignifica por su gracia y entender este llamado y entender la dignidad de quien nos llama, pues nos debería permitir a nosotros liberarnos también, obviamente, del pasado, ¿sí? Porque ahora hay una dignidad que Él ha puesto sobre nosotros, su nombre, su Santo Espíritu, y dice, pues necesitamos andar de acuerdo a esa dignidad y da unas características de qué implica caminar en esa dignidad. Bueno, lo que es la esencia del carácter de Cristo, humildad y mansedumbre. Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estas dos son dos marcas del carácter de Cristo, la humildad y la mansedumbre. Que, que reflejar a Cristo o andar en esa dignidad implica que nosotros conozcamos, lo miremos a Él en estas dos actitudes, humildad y mansedumbre. Implica soportándonos con paciencia y dice los unos a los otros en amor. Esa expresión paciencia, perdón, esa de soportarnos implica permanecer firmes, ¿sí? Y ojo con esto, la manera de permanecer firmes es los unos con los otros. Es un engaño del enemigo que creamos que podemos mantenernos en la vida en cualquier escenario solos. Fuimos diseñados para vivir en comunidad los unos con los otros. Nadie tiene todas las características ni, mm, digámoslo así, ni las cualidades para vivir solo. ¿Sí? La soledad no es buena, o más bien la soledad tiene momentos buenos, claro que sí, pero estar aislados y pensar que no necesitamos de otros, que yo lo puedo hacer solo, ese es un engaño del enemigo que busca separar, que busca dividir y sabe que en la soledad el ser humano también se debilita. Nosotros estamos llamados a permanecer firmes y este soporte que dice Pablo en humildad y mansedumbre implica que estemos juntos, ¿sí? Que somos diferentes, que somos singulares, pero en esas diferencias también está una gran riqueza y fortaleza que el Señor nos concede para que nos mantengamos firmes. Y me llama mucho la atención el sentido de esa expresión soportándoos, o sea, unidos, mi fuerza fortalece la debilidad de mi prójimo, pero la fortaleza de mi prójimo va a mantener también mi debilidad, ¿sí? Nadie es tan fuerte para mantenerse solo y nadie es tan débil como para que también se pueda mantener solo. Necesitamos los unos de los otros. Entonces él dice, soportándoos con paciencia. No hemos hablado mucho de la paciencia, la macrotimia, que tiene que ver con una pasión que se prolonga, que no le damos rienda suelta a nuestras pasiones como la ira, el enojo, sino que le damos, dilatamos, ¿sí? Diluimos más bien, creo que es la expresión adecuada, diluir esas pasiones, porque dilatar no es lo mismo, porque si dilatamos terminamos en algún momento expresando esa ira, es diluir, que de un momento a otro esa molestia, esa pasión, sea cual sea, quede completamente destruida, ¿sí? Eso implica la paciencia. ¿Y qué debemos hacer? En amor, ¿sí? Soportémonos, permanezcamos firmes, no le demos rienda suelta al enojo y mantengámonos en el amor. Y luego dice Pablo, sean diligentes. ¿En qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y ojo con esto, diligentes en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Cómo y qué implica la paz? Bueno, hemos hablado mucho de la paz, la palabra del Señor nos enseña sobre la paz
Y la paz tiene que ver con la verdad, la justicia, el acuerdo, y pues es necesario el perdón. O sea, si queremos guardar la unidad, manteniendo la paz. Ojo que es todo esto, no se puede aplicar a la comunidad de fe si no se aplica primero a nuestra fundamental comunidad, que es la familia. La comunidad de fe y la familia deben interactuar. Yo aporto a la comunidad de fe también lo que es una experiencia y una verdad en mi familia, pero yo también le aporto a mi familia lo que es una experiencia y una verdad en la comunidad de fe, ¿sí? La idea es de que haya como un aporte mutuo. La iglesia me da elementos para crecer en mi familia, pero en mi familia también adquiero elementos para crecer en la comunidad de fe. ¿Por qué? Porque no toda mi familia, hablo de mi familia biológica, necesariamente camina en mi fe, ¿sí? Pero no por eso no tengo por qué guardar y mantener la unidad, ¿sí? ¿Cómo? Dice manteniendo la paz. La paz se construye con verdad, la paz se construye con justicia, la paz se construye con perdón, con misericordia, la paz se construye con acuerdos y para que haya acuerdos tiene que haber diálogo. Los silencios son enemigos de la paz, las presunciones son enemigas de la paz. Muchos grandes conflictos que surgen entre dos personas en una organización, lo que sea, parte también del silencio, parte de la falta de verdad, de no actuar con justicia y equidad. Entonces, donde hay verdad, donde hay justicia, donde hay acuerdos, donde hay perdón, donde hay misericordia, hay paz. Y Pablo dice, bueno, entonces hay que ser diligentes en guardar la unidad, manteniendo la paz. No hay manera de vivir en unidad si no estamos en paz con el Señor, en paz con nosotros. La palabra del Señor habla de la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Pero para yo experimentar esa paz del Señor, tengo que estar en paz con Él. Ahora luego, Pablo en el versículo 4 en adelante nos habla y nos da como unos argumentos a la unidad. Somos uno. Dice somos uno. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, un espíritu, fuimos llamados en una misma esperanza, tenemos un Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿sí? O sea, hay argumentos para entenderte que somos uno, pero a pesar de que somos uno, somos diferentes y singulares, ¿sí? La unidad no necesariamente implica uniformidad, o sea que todos tenemos que tener, no sé, las mismas expresiones, las mismas ideas, las mismas posturas, no, somos diferentes, somos singulares, todos fuimos creados de una manera particular y especial, pero a pesar de eso, somos uno, ¿sí? Y esta unidad pues que me lleva a reconocer mis virtudes como mis dificultades, pues también me lleva a reconocer en el otro sus virtudes y sus dificultades, y en ese vínculo de la paz, ¿sí? Em, en esa unidad en la paz, donde yo voy a actuar en verdad, justicia, en acuerdos y en misericordia, pues yo voy a poder entonces mantener esa unidad y poder enriquecer a mi prójimo, pero también ser enriquecido por mi prójimo. El problema es cuando las cosas se desequilibran, ¿sí? Cuando las cosas se desbalancean. Así le pasa a un vehículo que no está sincronizado, que no está balanceado, que no está alineado, que no está ajustado, empieza a funcionar mal y se convierte hasta en un peligro, ¿sí? Y eso pasa con la familia, eso pasa con la iglesia. Cuando no hay una alineación en el espíritu, pues las cosas se empiezan a desajustar. ¿Qué dice San Pablo? Y esto es digamos, una de las máximas espirituales teológicas, cuando habla que el Señor ha cautivado la cautividad, nos ha dado dones, y como les decía ahora, somos uno, pero somos diferentes y singulares, y el Señor soberanamente dice que a cada uno le dio y le concedió características especiales, habilidades especiales, particularidades para enriquecernos los unos a los otros. Dice
el versículo 11, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Ahora, de nuevo, somos diferentes, pero el propósito de que seamos diferentes porque el Señor así nos hizo, porque el Señor nos habilitó de manera singular, es para qué. Aquí nos va a decir el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Primero, para perfeccionarnos para el cumplimiento de una obra. Ahora, ¿cuál es la obra del ministerio? Yo creo que un error de interpretación para el cristiano, para el profesante de la fe cristiana, es creer que el cristianismo o que la fe o que el ejercicio de la fe es algo que no vincula la vida, ¿sí? Es como si fuera un área de mi vida. Entonces yo soy cristiano los domingos en el culto, yo soy cristiano cuando voy a la iglesia, yo soy cristiano cuando voy o tengo mis encuentros con otros cristianos, pero en otros escenarios yo soy otra cosa. ¿Sí? Es como si fuera un área aislada. Es como el que se comporta como esposo solo con la esposa, pero cuando está por ahí solo no parece que estuviera casado, ¿no? Yo estoy casado en mi casa, estoy casado en mi trabajo, estoy casado un puente, estoy casado un fin de semana, entre semanas, eso es lo mismo. Estas áreas de mi vida son vinculantes a todas las áreas, ¿sí? Eh, el que tiene esta esencia de yo soy hijo de Dios, yo soy en Cristo, pues obviamente yo lo soy en todos los escenarios. Entonces, cuando habla de perfeccionar para la obra del ministerio, el ministerio no se limita a labores que yo haga dentro de una iglesia, no se limita a acciones eclesiales, no, es toda la vida. Mi vida entera tiene que ser un servicio al Señor. Ese ministerio tiene que ver con el servicio que yo le doy al Señor. Yo sirvo al Señor en mi casa, cumpliendo mis labores en mi casa. Yo sirvo al Señor en mi trabajo. Yo sirvo al Señor en la sociedad. Mi ministerio no se puede limitar, porque imagínense, hay unos que van a iglesias y en la iglesia no mueven ni una silla, entonces ni en la iglesia, ni en la vida, ni nada. Pues por eso no hay crecimiento. Porque ahora, para yo recibir lo que el otro tiene, es necesario vaciarme como dando, ¿sí? Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando yo tengo ese corazón acreedor, que yo solo pienso y siento que me deben y que yo voy a un lugar para que me den, pero yo nunca aporto nada, es muy difícil que reciba, porque una condición para recibir es dar, porque cuando yo estoy tan lleno de mí mismo, de mi egoísmo, yo no aporto nada, pues simplemente es que no tengo espacio para recibir. El que no da nunca genera espacio para recibir. Por eso un alma generosa siempre, siempre, siempre recibe más, porque está dinamizando los recursos que el Señor ha puesto en sus manos, su tiempo, sus habilidades, sus talentos, sus recursos materiales, porque él entiende que es un canal, un vehículo. Entonces da, y cuando da, genera un espacio para que reciba, ¿sí? De eso se trata. Entonces dice la Biblia, bueno, para que nos perfeccionemos para las buenas obras, también para la edificación del cuerpo, todo esto de la unidad tiene que ver o a estos propósitos. Perfeccionarnos, crecer, esto lo va a resaltar más adelante, y nos da una medida hasta que todos, ojo con esto, todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es mentira, es engaño que alguien diga que puede crecer en la fe, que puede crecer espiritualmente solo, aislado de la comunidad, ¿sí? Hoy es muy difícil, bueno, el que hoy está aislado de la comunidad es porque quiere. Es muy difícil en la época en que los medios de comunicación sí acortan distancias, donde estamos a un segundo de conectarnos con alguien, una llamada, una videollamada, un mensaje, es inmediato. Tenemos la inmediatez de la comunicación. Hoy en día podemos comunicarnos con alguien al otro lado del mundo sin problema, ¿sí? Y no tengo por qué aislarme. Y el que se aísla simplemente está cayendo en el engaño del enemigo que lo está separando de la comunidad que lo cuida, que lo protege para destruirlo. Es así de sencillo. Entonces, no hay manera que lleguemos a la medida de Cristo solos y aislados, juntos, todos, dice así la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que quieren engañar, empleando con astucia artimañas del error, sino que aquellos que aprendemos a vivir en comunidad, crecemos, dice, seguimos la verdad en amor, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿sí? O sea, la manera de crecer espiritualmente, sí o sí, es en comunidad. La manera de sacar una familia adelante, sí o sí, es vinculándonos en la paz, es vinculándonos en el amor, es manteniendo con paciencia el soporte de los unos a los otros. No hay manera, porque una casa dividida no prospera. Es más, una casa dividida se destruye. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que andar en el espíritu, tenemos que tener, actuar en verdad, no puede haber mentira en medio de nosotros, actuar con justicia, con equidad, con acuerdos, con misericordia. Esa es la única manera. Y lo mismo pasa en la iglesia, ¿sí? En la comunidad de fe. La segunda parte de este capítulo 4, Pablo nos exhorta pues, a vivir, y usa un término que es muy de Pablo, el nuevo hombre, a vivir una nueva vida. La vida que el Señor nos concede es una transformación, ¿sí? Él nos abre una brecha, Él nos abre el camino, Él nos da la oportunidad de ser completamente nuevos. Por eso la obra del Espíritu en el creyente implica regeneración, o sea, vuelve a ser. El nuevo nacimiento implica una regeneración, no solo restauración, que sí la hay, claro que sí, sino que hay una oportunidad de, en verdad, vivir de nuevo, empezar de nuevo. Yo puedo ser una nueva criatura. Entonces Pablo empieza a exhortar a los efesios, bueno, y a todas las iglesias a través de esta carta, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. ¿A qué se refiere esa expresión? Que su mente está hueca, que no tiene nada en la cabeza. Mire, cuando alguien solo piensa en cosas, ¿sí? Eh, cosas, objetos, solo piensa en comida, solo piensa en vestidos, solo piensa en comodidades, en placeres, tiene la cabeza hueca, porque la Biblia dice que todo eso, dice Lorín, el óxido lo consume, todo eso pasa, eso es vano, algo vano es algo vacío, hueco, sin sentido. Y dice que los gentiles, ¿cómo andan? Con esa cabeza hueca, eh, hablando cosas sin sentido, hablando locuras, no pueden ver más allá de lo material. Dice, ya no anden así. ¿Cómo están los gentiles con esa cabeza hueca, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por ignorancia y por la dureza de su corazón, ¿sí? Su mente no trasciende para nada, no piensa más allá. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ya, punto. Solo piensan en el momento, en el ahora. Por eso les duele la dificultad, por eso quieren renunciar a toda hora a cualquier cosa que les implique esfuerzo, que les implique perseverancia, que implique disciplina, porque, porque solo tiene como el placer, es lo que les genere placer, pero lo que genere desafío y dificultad, huyen y a toda hora quieren darle la espalda a las cosas que en la vida hay que enfrentar, es que eso hace parte de la vida. Dice ajenos, completamente duros en su corazón. Ellos perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero dice, ustedes no han aprendido así, versículo 20. Si en verdad le han oído, si en verdad han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, oído en cuanto a la pasada manera de vivir y ya da consejos prácticos. O sea, todos tenemos nuestro pasado, ¿sí? Todos tenemos un ser humano viciado, pero es su decisión. Lo que pasa es que tenemos una postura muy pasiva en la fe. Señor, transfórmame, cámbiame, Señor. Si tú quieres que sea diferente, que yo ya no sienta esto. No, eso es de parte y parte, ¿sí? Si usted está convencido de la obra del Señor, sea coherente a la obra del Señor. Señor, si no quieres que peque, quita este deseo de mi corazón. No, ya pecó porque el deseo está en su corazón. Señor, si no quieres que peque, que no me llamen, que alguien llegue. No, ya pecó, ya pecó. Eso lo dice la Biblia. El adulterio no está en la acción, el adulterio está en la mente y en el corazón. Eso dice el Señor.
El hombre adultera, ya en el Evangelio dice, es desde su mente, su corazón, porque el deseo ya está ahí y el deseo solo necesita la oportunidad, ¿sí? No es mi decisión, yo sé quién soy hijo del Señor y tengo que esforzarme. Y si yo sé que tengo debilidades y si sé que tengo flaquezas, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías entendió que el muro tenía partes bajas y dijo, nada, espada y edificación. Tenemos que levantar el muro porque esta es un área débil mía. Esta es un área débil en la ciudad. Por aquí nos pueden atacar. Entonces, si yo entiendo que tengo un área débil, ¿sí? Si yo entiendo que el enemigo siempre me da por el mismo lado, pues tengo que trabajar en levantar el muro en esa área donde soy vulnerable. Eso habla en Nehemías. ¿Y cómo Nehemías codificó? Dice, espada y levantado. O sea, con la palabra del Señor tenía como defenderse mientras levantaba el muro. Mire, uno tiene que levantar estructuras, así como unas estructuras espirituales. Así como hay unas estructuras mentales que nos han condicionado y nos hacen mucho daño, hay estructuras espirituales que hay que levantar para defendernos. ¿Dónde? Pues en las zonas, en las áreas de mi vida donde siempre caigo. Entonces, digamos, usted siempre, su debilidad es la ira, y la ira incontrolable. Y usted es muy manso, muy lindo, muy especial, pero cuando se le sale el apellido, acaba con todo. Entonces, tiene que trabajar en la ira. Ese es un área débil en su vida, reconózcala y empiece a trabajar. Hay cosas muy importantes que la misma Biblia nos enseña a trabajar en esas áreas. La primera, empiece a orar. Señor, tengo esta parte de mi muralla, de mi vallado, de mi muro de contención está caído. Necesito restaurarlo. Señor, ayúdame. Primero hay que ser conscientes. Pero hay que construirlo, y es, de nuevo, es obra del Señor, pero también es un trabajo mío porque la fe me implica obras y me implica acciones. Dice entonces San Pablo, pues ya ustedes no estén en eso, ya ustedes hay que despojarse de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente, ¿sí? Es una decisión. Yo decido despojarme de ese viejo hombre, viciado. Yo me renuevo en el espíritu, renuevo mi mente en el espíritu. Usted no va a renovar la mente, sino a la escritura para entenderla, asimilarla y obedecerla. Y dice vestirse del nuevo hombre. Y ya dice cómo o qué implica vestirme de ese nuevo hombre. Bueno, del versículo 25 al 32 nos va a dar como unos puntos, unos parámetros para que entendamos cómo nos podemos vestir de ese nuevo hombre, ¿sí? Entonces da unos consejos, dice, eh, versículo 25, desechemos la mentira, hablemos verdad, airaos, pero no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, el que hurtaba no hurte más, trabaje, sea diligente, no le quite nada a nadie, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Miren lo que dice el 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que no haya palabra corrompida en vuestra boca, sino que hablemos lo que sea para la edificación. No contristemos el Espíritu Santo. Quítese de nosotros la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes seamos benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos, como Dios también nos perdona. Entonces, miren, toda esta exhortación del capítulo 4 van de la mano, la exhortación a vivir en unidad, y para vivir en unidad, pues para vivir en acuerdos, un acuerdo implica que las partes ceden, ¿sí? Ambas partes ceden. En algo tienen que ceder, algo, ambas partes tienen que ceder. Y Pablo nos argumenta por qué vivir en unidad. Y en la segunda parte, bueno, en esa unidad también tenemos que procurar dejar atrás el viejo hombre. Mm, Entender que necesitamos el Señor. O sea, ni es obra, a ver, es obra del poder del Señor, pero el Señor no va a ir más allá de lo que nosotros permitamos, ¿sí? Porque el Señor no quiebra nuestra voluntad.
no es así. Sí tiene que haber parte de nosotros y es en obedecer, en sujetarnos, pero es un trabajo en el cual no estamos solos. Y como les dije, el Señor es el que da el material para edificar ese muro de contención y de cuidado. Y el Señor dice la Biblia incluso que cuando viene la prueba, ya sea como prueba o como tentación, Él nos dará una salida, pero tenemos que estar cerca de Él para poder discernir y para poder pedir la ayuda necesaria en el momento necesario. La ayuda siempre viene, pero hay que saberla pedir y hay que estar dispuestos a recibirla. Démosle gracias al Señor y presentémosle nuestros corazones en este día y pidámosle que su palabra siempre, siempre, siempre halle espacio en nuestro corazón. Que mi corazón no esté lleno de otras cosas, ni de egoísmo, ni de mentiras, Señor. Que nuestro corazón no esté lleno de, de cosas que me hacen daño, no, que mi corazón siempre tenga cabida para tu palabra, porque sé que tu palabra puede transformar mi ser completamente. Te pido tu bendición en este nuevo día y ayúdanos a entender que fuimos creados para depender de ti, Señor, pero también para vivir en la comunidad de fe y ojalá que esa comunidad de fe empiece desde nuestra familia. Bendícenos, Señor, en todo lo que emprendamos hoy. Por favor, respáldanos. Corrige si hemos tomado malas decisiones y permítenos caminar en pos de ti cada día de nuestra vida, Señor. Te bendecimos y agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.